el propósito de las parábolas generalmente era de alguien, la frase no es mía, alguien lo dijo, pero como dibujos del reino, que me gusta la forma, que sí, son dibujos del reino. ¿Por qué digo esto? Vamos a Mateo 13, que las parábolas son acerca del reino de Dios. Mateo 13:11, dice Jesús, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y luego vemos el tema de las parábolas. Verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino, así, y después, verso 24, el reino de los cielos es semejante a, y bueno, después, verso 31, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Verso 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura. O sea, las parábolas generalmente tenían ese propósito de hablar, de como dibujar, dar una imagen que consistía en una pequeña historia que como pintaba una figura del reino de Dios. Y esto fue el propósito de las parábolas. Y bueno, no voy a hablar de la palabra en hebreo, vamos a saltar sobre esto. Las parábolas no son para predicar cada detalle, aunque a veces hay detalles que vale la pena resaltar. Pero no, generalmente hay uno o dos parábolas que se pueden interpretar como alegorías. Uno es la parábola del trigo y la cizaña, en que Jesús mismo dice que el trigo es una cosa, la cizaña es otra cosa, los ángeles son otra cosa. Pero generalmente las parábolas no es que cada detalle tiene que ser predicado, sino que es el punto central, la idea central a que llega la parábola. Es eso que tenemos que enfocar en esto. Y número 4, identificar la audiencia. Bueno, básicamente hubo dos audiencias de las parábolas. La gente general y común, que era la audiencia de la mayoría de las parábolas, y algunas parábolas que fueron dirigidas contra los enemigos de Jesús. Tenemos unos cuantos que Jesús habló no a la gente común, sino que habló directamente a los fariseos. Y después, una cosa más, el punto 5, si usted está enseñando o estudiando una parábola, la regla del contexto sigue siendo importante. ¿Qué viene antes de la parábola? ¿Qué viene después? ¿Por qué la parábola fue puesta donde está? Tal vez la palabra, o casi siempre la palabra, tiene algo que ver con el texto que viene adelante y tiene algo que ver con el texto que sigue. Entonces, para enseñarlo mejor, hay que unir la parábola con el hilo conductor, que es lo que une el progreso en el Evangelio, ¿sí? el pensamiento en el Evangelio. Bien, así que estamos siguiendo con la hermenéutica especial, que es en este caso cada género literario. Ahora tenemos los profetas. Como vimos ayer, los profetas tenían la función de llamar al pueblo a volver a Dios. Si tuviéramos tiempo, podríamos ir al Levítico 26 o a Deuteronomio 28 a 32. En estos textos, Moisés, por el Espíritu Santo, dice al pueblo qué es lo que va a pasar, que ellos
el pueblo se va a apostatar, se va a desviarse de los caminos de Dios y que va a llegar el momento en que Dios los va a llevar cautivos al exilio. Van a pasar años fuera de su país y luego Dios los va a traer de vuelta. Así que eso ya lo había dicho Moisés. Y, en otras clases donde tengo más horas, hemos leído algunas partes de Levítico y de Deuteronomio. Así que los profetas no estaban inventando nada nuevo, pero sí estaban recibiendo palabra de Dios dirigido al pueblo a volver a Dios, a tomar en serio las cosas de Dios. Y otro concepto o preconcepto que muchos tienen de los libros proféticos es que en gran parte se trata del futuro. En realidad es la menor parte de la profecía que profetiza sobre el futuro. Que hay profecías futuras, sí las hay, y son muchas. Pero mucho de lo que nosotros leemos en los libros proféticos está dirigido a los contemporáneos, las personas, a la generación, de la misma generación del profeta. Pero eso no quiere decir que la parte predictiva no es importante, pero no hay que pensar que la profecía en su mayor parte predice el futuro. En los libros proféticos podemos saber, en la mayoría de los libros proféticos, comienza el libro diciendo, palabra de Jehová que vino y nombra al profeta, en los días de los reyes y nombra a los reyes. Entonces, si queremos ir y informarnos acerca de los tiempos de la profecía, nosotros podemos ir a Reyes y Crónicas, ¿sí? Podemos ir y vamos a ver entonces sobre los tiempos históricos de ellos y también si vamos a una enciclopedia bíblica. Pero hay que, cuando estamos en la profecía, hay muchas formas proféticas. Uno es el litigio. Eso es como la querella legal, es como alguien está diciendo, es cuando Dios está reclamando a su pueblo, un poco como vimos anoche en Malaquías, Dios reclama a su pueblo, eso es un litigio. Los ayes son cuando se está pronunciando un juicio espantoso sobre el pueblo. Esos son los ayes y están en muchos libros proféticos. Y las promesas, también la representación dramática, como vimos en el caso de hace una hora, hablando de Ezequiel y Jeremías. Y la forma más común en la profecía es el anuncio. Y esa forma comienza más o menos, vino a mí palabra de Jehová diciendo, y Jehová dijo, o Dios dice a su pueblo, o sea, se introduce este anuncio con una frase así que indica que Dios está hablando, y luego la poesía. Hay mucha poesía, especialmente, Isaías especialmente, pero en los otros libros también. Entonces, sugerencias en cuanto a la interpretación de la profecía. Bueno, yo diría que buscar los principios. ¿Qué es lo que podemos aprender de cómo obra Dios? Porque probablemente no vamos a poder hacer exactamente la misma aplicación, pero podemos aplicar los principios. También siempre pensar en quién es Dios, quién es el Dios que habla, porque la profecía nos enseña mucho acerca de la persona de Dios. Y cuando la predicación se baja al nivel de simplemente que el predicador dice, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto, la predicación tiene que siempre partir
de una visión de quién es Dios. Y en los libros proféticos tenemos una visión altísima de la santidad, la justicia, el amor, la misericordia de Dios. Y los profetas son libros que llaman al arrepentimiento. Y nosotros, si estamos enseñando un libro profético, también tenemos que saber que Dios llama al arrepentimiento, a someterse a Él, a recibir su perdón. Los libros proféticos son libros de decisión, son libros de insistencia. Así que si nosotros predicamos los profetas, no podemos predicar los profetas de una manera muy relajada. Tenemos que enseñarles con la urgencia, la importancia que tiene. Bueno, estoy tratando de volar porque quiero llegar al final. Pero las epístolas, acuérdense que las epístolas bueno, vamos a pensar en esto. Un buen día Pablo se levanta, se desayuna y recibe una noticia de la iglesia de Corinto. Y la noticia es, Pablo, los corintios están peleándose mucho. Algunos dicen que siguen a Apolos, otros dicen que siguen a Jesús, otros siguen otros siguen a Pedro. Hay muchos problemas en la iglesia. Ellos en la cena del Señor se emborrachan, son glotones. Hay muchos desórdenes en la iglesia. Entonces Pablo escucha la noticia. Pero ustedes no piensen que Pablo se levantó ese día pensando, hoy yo voy a escribir parte de la Biblia. Ni le cruzó por la mente que él iba a estar escribiendo algo que iba a estar por toda la historia en la Biblia. Y tampoco cuando él escuchó esas noticias, no decía, ahora tengo que escribir un libro de la Biblia. Las epístolas fueron ocasionadas por situaciones determinadas. Y el hecho es que nosotros reconocemos que el Espíritu Santo estaba usando a Pablo, pero el Dios en su soberanía usó esas circunstancias a las cuales estaba respondiendo el apóstol para dejar enseñanzas para toda la historia de la iglesia. Así que las epístolas son, diríamos, ocasionales, son dirigidas a determinadas situaciones. Y otra cosa en la interpretación de las epístolas es su estructura, especialmente con Pablo, pero también con Pedro, tiene una estructura así. Comienza con la parte doctrinal y luego sigue a la práctica. ¿Cómo es que se vive esa doctrina en la práctica? Y entonces tenemos que predicar las dos partes, no solo la parte de la práctica. Si hay problemas en la iglesia y el predicador solo dice, ustedes tienen que hacer esto, no está predicando la epístola en su totalidad, porque la epístola da razones en cuanto a la relación con Dios que tienen que ser cumplidas y que la práctica es en base de esto. Bueno, en las epístolas tenemos que tratar de seguir el hilo conductor, porque en las epístolas de Pablo es muy claro esto. Él va de un tema en otro, pero lo hace de una manera muy lógica. Bueno, voy a seguir marchando porque veo que ustedes están cansados y no me molesto por eso, porque si yo estuviera ahí yo también estaría cansado, así que no
no se sienten mal por eso. Pero yo sé también que ya estamos acercándonos al mediodía, así que voy a tratar de... bueno, es un parte sobre los salmos. Yo simplemente voy a mencionarles una cosa interesante de los salmos, es que los salmos son palabra inspirada por Dios. Pero cuando leemos los salmos son oraciones dirigidas a Dios. Y los salmos a veces son salmos en que la persona está haciendo un reclamo a Dios, está quejándose a Dios a veces. ¿Por qué Dios tú haces las cosas así? Entonces, en los salmos tenemos, voy a dar un ejemplo. En el Salmo 137, un ejemplo muy famoso de esto es un lamento y comienza ellos realmente con mucho dolor hablándole a Dios y diciendo, no sé cómo podemos cantarte Dios porque estamos tan mal. Bueno, pero sigue así el Salmo y voy a leer el versículo 7 a 9. Dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare estrellare tus niños contra la peña. Eso es palabra inspirada de Dios. Entonces nosotros hacemos la pregunta, ¿cómo puede ser que la queja y esa expresión de dolor, el deseo de venganza, cómo puede ser esto palabra de Dios para nosotros? Y creo que la respuesta está en que en el Salmo está en el género literario que es una oración dirigida a Dios. No es Dios hablando a nosotros directamente, no es como una profecía. En una profecía dice, Dios dice esto. El Salmo es algo en que la persona está expresándose, adorando a Dios. A veces con alabanzas, a veces con acción de gracias, pero también a veces con deseos de venganza. ¿Y cómo podemos nosotros aprender de esto? Y creo que la respuesta está en que en los salmos vamos a encontrar cada clase de emoción, cada clase de alegría, cada pesar, cada desafío, cada luto, cada bendición. Y nosotros también debemos estar conversando con Dios todo el día, y no solo cuando nos sentimos bien. Acuérdense que cada uno de los salmos tenía música que fueron cantados en el templo. ¿Cómo será esto? Cantando Salmo 137 en el templo. Pero ellos entendieron bien que los salmos no necesariamente eran instrucciones, no necesariamente eran mandatos, sino que eran inspirados por Dios para guiarnos en nuestra oración. Y si yo digo a Dios que Él mate a mis enemigos, Dios, yo puedo decirlo porque lo siento. No digo que está bien, pero a veces nosotros llegamos a puntos extremos. Eso no quiere decir que Dios lo va a hacer, porque Dios no tiene ninguna obligación de dirigir el mundo según mis pedidos. Pero bueno, y el 137 tal vez es el ejemplo más extremo en todos los salmos. En la mayoría de los salmos,
la persona está bien o está triste o está alabando, celebrando algo con Dios. Pero eso es, los salmos son muy únicos en la Biblia porque son oraciones. Y en la historia de la iglesia hay tantos hombres y mujeres que han llegado a tener los salmos como sus tesoros más grandes, porque eran con los salmos que ellos se expresaban a Dios. Muchos himnos tomados de los salmos. Hay cristianos que han sido encarcelados, perseguidos, que han pasado su tiempo sobreviviendo por los salmos. Es palabra de Dios para nosotros, pero especialmente orientada a nuestra adoración y nuestra oración. Entonces, gloria a Dios por los salmos. Qué tesoro que tenemos. Pero cuando nosotros estamos predicando o enseñando los salmos, entonces tenemos que enseñar a los salmos teniendo en cuenta su propósito y no tratar de hacer del salmo en una cosa que no es. El salmo no es ley. El salmo no es una parábola. El salmo no es una narrativa. Bueno, hay 2 o 3 salmos que cuentan una historia, pero la mayoría no son narrativas. Así que eso, un poco de comentarios sobre los salmos. Bueno, luego yo puse, pero no hay tiempo, hay muchos tipos de salmos. Así que ustedes pueden acceder a la página para ver estos apuntes. Bueno, estructura la poesía hebrea. En el libro de la Fuente, él tiene una parte sobre la poesía hebrea que es muy buena, que no vamos a tener tiempo de verlo ahora. Sí, no, es muy interesante también. Lamento que no. Pero bueno, estamos más o menos bien. Entonces, la sabiduría, los proverbios y la poesía nómica. ¿Qué de poesía nómica? ¿Por qué los teólogos inventan tantas palabras? Bueno, la poesía nómica simplemente quiere decir la poesía escrita con el fin de expresar sabiduría. Eso es pero no la poesía de sabiduría. No, dicen poesía nómica, pero la idea es una poesía que expresa sabiduría. Y tenemos 4 libros sapienciales, otra palabra tomado del latín, que tiene que ver con la sabiduría. Job, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de Cantares. En cuanto a Job, hay que tomar en cuenta el propósito del libro. Otra vez, el autor no nos deja en la oscuridad. En los primeros 2 capítulos habla del reto de Satanás a Dios y cómo Dios permite que Satanás haga ciertas cosas. Y luego, al final del libro, vemos otra vez el propósito de Dios cuando Él habla personalmente con Job, lo restaura, pero en el medio, hay como 40 capítulos en el medio en que es diálogo entre Job y la gente que venía a consolarlo y terminaban insultándolo. Así que tenemos esa conversación y el libro, interpretar Job no está en tratar de convertir cada versículo en una enseñanza aparte, sino está en apreciar el diálogo entre Job y sus amigos y los temas de que están hablando. Porque tanto Job como sus amigos dicen cosas acertadas y dicen cosas equivocadas. Entonces el peligro de citar a Job para comprobar su teología difícil es porque en los mismos discursos
la gente dice algunas cosas ciertas y algunas cosas falsas. Y lo más curioso es que a veces dicen cosas ciertas con mala motivación. Y eso en Job entonces es muy, muy complicado eso. Entonces a veces los amigos alaban a Dios y su justicia, pero lo hacen no porque realmente ellos valoran a Dios por quien es, sino por hacer quedar mal a Job. Entonces dicen la verdad, pero con motivos malos. Por eso no hay que predicar los versículos a solas, sino es mejor tomar el discurso en sí y tratar de ver los va y vienes del diálogo entre Job y sus amigos. Y cada vez que leo Job, aprendo más, pero lamentablemente no hay tiempo de ver más. Proverbios son principios y verdades generales. Y es interesante, los proverbios, lo que vimos anoche, pueden tener elementos del símil, metáfora, personificación, parábola o alegoría. Entonces ahí hay muchas citas que los proverbios son muy fáciles de acordar, como cuando habla de una mujer no estoy cargando contra las mujeres, contra los hombres, pero me acordó, una mujer sin sabiduría es como tener un anillo de oro en el hocico del chancho. O sea, eso es muy fácil acordar esto, ¿sí? No tuve ningún problema en acordarlo. Pero también, la enseñanza. Así que mujeres sean sabias, porque no quieren ser como anillos de oro en el hocico del chancho. Pero también le da con todo contra los hombres también. Y los proverbios no son garantías ni promesas. Algunas personas han tomado el proverbio acerca de la crianza de los hijos como una promesa, como decir que si yo hago todo bien es una garantía, mi hijo no va a salir mal. Y cuando alguien me dice esto, ¿sabe lo que digo? Yo digo, tenemos un ejemplo del Padre perfecto y un hijo que no tenía pecado, el caso de Adán. Y Adán cayó en pecado, entonces no vamos a decir que los hijos que todos nacimos en pecado, no vamos a decir que nosotros que no somos perfectos y nuestros hijos que también nacen en pecado, no vamos a decir que por más buenos padres que seamos, que los hijos nunca van a caerse en pecado o en problemas. Pero es un principio generalmente verdad, que la forma en que uno cría a un chico es la forma en que va a crecer. Puede rebelarse y todo eso, pero es una verdad una verdad general, pero no una promesa. Bueno, Eclesiastés es otro libro en que si yo tomo los versículos aisladamente, voy a terminar con muchas cosas raras en mi doctrina. Pero si lo leo dentro del propósito que tiene Salomón, con más tiempo yo les guiaría en unos 3 o 4 pasajes en Eclesiastés. Pero hay un progreso en Eclesiastés que Salomón comienza con la vanidad y la desesperación de la vida, que la muerte termina con todo, entonces si es así, ¿para qué? Y a la medida que avance el libro, vemos cada vez más indicios de la presencia de Dios. Ahora, en Eclesiastés nunca está predicado el Evangelio, pero Eclesiastés es más un libro sobre la problemática de la vida sin Dios. Entonces Eclesiastés prepara para la persona, para la gran verdad de Jesús. Y es interesante que
en mis tiempos en la Argentina, yo nunca recomendé a los inconversos leer a Eclesiastés, pero digo, no tiene evangelio. Pero lo interesante es que tengo en mente 2 personas que llegaron a ser creyentes y el primer libro que leyeron era Eclesiastés. Entonces creo que yo estaba equivocado en decir que no. Yo creo que a veces Dios usa ese libro justamente para abrir el corazón y mostrar la vanidad y la decepción de este mundo. Así que bueno, Eclesiastés y Cantar de Cantares, algunos lo han tomado en la historia de la iglesia como alegoría, porque tiene esas imágenes y habla de la sexualidad en el matrimonio. Pero yo diría que es un libro tan importante hoy como nunca. Hoy en día vemos que la parte sexual, tanto del hombre que de la mujer, ha sido como sacado de su contexto interpersonal y matrimonial y con la facilidad de manipular imágenes digitales y con las ideas que se enseñan acerca de la sexualidad, las personas ven su persona aquí y ven la expresión de su sexualidad por ahí. Y es como algo que uno puede hacer o no hacer, o hacer lo que quiere cuando quiere. Y el matrimonio ha decaído mucho en importancia en nuestra cultura. Nosotros no necesitamos menos el libro de Cantar y los Cantares, no necesitamos más, porque vivimos en un mundo tan confundido. Y así que los judíos valoraban mucho este libro, pero es una celebración del amor matrimonial. Y la énfasis, si uno lee bien, la énfasis no está en la autosatisfacción ni en cómo uno puede gratificarse a uno mismo por la vía sexual, sino cómo satisfacer cuando uno lee el libro, ve esto una y otra vez. Así que creo que es muy valioso hoy. Yo no sé si yo tendría la valentía de predicarlo en la reunión general de la iglesia los domingos, o si sería más bien con adultos, me inclinaría más. Nunca he predicado, y no sé si conozco a alguien que ha predicado Cantar y Cantares, que son 2 libros que menos se predican porque los pastores tienen miedo. Cantar y Cantares y Apocalipsis son los 2 libros que dan más miedo a los pastores, pero creo que tal vez eso no es falta de la Biblia, es falta nuestra. Hay que volver a pensar esto. Bueno, Apocalipsis, la primera parte es una epístola, ¿sí? Dirigido a 7 iglesias, pero en mayor parte es apocalíptica. Y cuando decimos apocalíptica, estamos hablando de un género literario que consiste en imágenes y visiones muy extrañas. Y tenemos también esa literatura apocalíptica en el libro de Daniel y en Zacarías. Uno lee las visiones y dice, qué cosas tan raras. ¿Por qué está esto? Porque son muy extravagantes, parecen muy exageradas. Pero otra cosa con el libro de Apocalipsis es que Juan cita continuamente. El libro de Apocalipsis depende mucho sobre Isaías, sobre Daniel, sobre Zacarías. Está tomado mucho de este libro, los conceptos teológicos, las ideas
dependen mucho en estos libros del Antiguo Testamento. Pero por supuesto, Apocalipsis, aunque tiene muchas partes que son relacionadas con Isaías y con Daniel y Zacarías, es una revelación nueva también. Por lo tanto, Juan recibe visiones. Y una recomendación mía para leerlo bien y estudiarlo bien es tomar cada visión que tiene Juan y prestar mucha atención a la explicación, porque en las visiones, Juan en el libro de Apocalipsis casi siempre está acompañado por un ángel. Entonces viene la visión y después el ángel explica. Visión, explicación, visión, explicación. Entonces, en nuestra enseñanza no vamos a fantasear y inventar cosas para las visiones. Vamos primero a ver la misma explicación, que es la explicación inspirada, dada en el mismo libro. Eso nos va a ayudar a evitar caernos en cosas raras. Y otra cosa es que Juan, el Apocalipsis no es necesariamente cronológica, así que hay que seguir la secuencia de las visiones, pero las visiones no necesariamente son en orden cronológico de las cosas que van a suceder. Puede ser que sí, pero en algunos casos, pero no necesariamente. Así que tenemos que tratar a cada visión por lo que se nos enseña acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de la iglesia, y así vamos a ser edificados, aún sin saber exactamente cómo se va a cumplir todas las cosas. En los tiempos finales sabemos que va a suceder cosas tremendas, pero tal vez no vamos a poder ubicar todo lo que viene en el futuro nosotros con mucha seguridad, pero sí podemos estar preparados. Y eso siempre ha sido, creo que el consejo sano con Apocalipsis. Es un libro a ayudarnos a perseverar y estar preparados a vivir en un mundo que es enemigo a Dios, pero sabiendo que Dios es soberano sobre este mundo. Y creo que ese es el eje de Apocalipsis. Bueno, ahora voy a... no. Hay una parte que no vamos a poder hacer, porque nos llevaría por lo menos varias horas. Es hacer un proyecto exegético piloto que hacemos en clase, y hay cosas que hacemos para hacerlo. Pero voy a mencionar, eso es bastante detallado, como que ayuda para cuando uno está haciendo un estudio del texto. Pero voy a mencionar no todo esto, pero un par de cosas. Uno es esto, y no sé si ustedes lo han hecho, pero yo lo hago y lo he encontrado de mucho valor. Si me toca a mí enseñar o predicar, yo tomo una hoja o dos y escribo el texto a mano y dejo espacio en la página para después anotar preguntas y hacer otras cosas para ayudarme con el texto. Y lo que hago, entonces escribo a mano el texto y no sé cuántos lo han hecho cuando le tocó a usted predicar o enseñar o estudiar. ¿Ha escrito a mano el texto? Eso es algo que ayuda muchísimo, porque cuando uno lee un texto muchas veces, a veces es como si el texto sobre la página se forma como una lacra, que ni con lija se puede sacar.
Y uno no penetra, no llega a entender el texto. ¿Y cómo podemos romper esto? Especialmente a veces la familiaridad nos hace muy apatéticos a percibir lo que sucede en el texto. Cuando yo escribo a mano, ¿qué pasa? Vuelvo a pensar de nuevo. Y hay cosas que veo que nunca he visto, por más que se he leído 100 veces. Pero cuando comienzo a escribir, digo, ¿por qué nunca vi esto antes? Entonces, es un consejo, escribir a mano y después, y antes de consultar cualquier comentario, hágale preguntas al texto. ¿Y cuáles preguntas me dicen? Bueno, tienen amigos. ¿Sabe qué son los amigos? Los amigos son las palabras quién, qué, cómo, cuándo, para qué, por qué. Esas palabras son sus mejores amigos cuando quiere estudiar el texto bíblico. Entonces, escribe a mano. Después, entonces haga preguntas usando esto en cuanto a quién, cómo, qué, cuándo, esas cosas sobre el texto, sobre lo que está leyendo. Y eso va, créanme ahora o no, pero si lo pongan a prueba, van a ver lo valioso que es. Entonces, cuando a mí me toca, hago esto y a veces termino con 2 páginas de preguntas. En el momento en que se me ocurre la pregunta, no necesariamente la contesto, porque quiero que siga fluyendo las preguntas. Y si comienzo a contestar una pregunta, se me va a parar esa actitud inquietante de estar mirando en el texto, tratando de ver lo que está. Entonces, básicamente, anoto las preguntas y después de haber preguntado mucho, comienzo a elegir las preguntas más importantes, porque no todas las preguntas son tan importantes. Entonces, elijo las preguntas más importantes y comienzo a estudiarlos o tratar de contestarlas. Un poco después en el proceso veo que hay palabras o que no sé bien qué quieren decir, o que es una palabra que entiendo generalmente, pero que parece ser una palabra importante, que tal vez tiene un significado más teológico y tengo que investigarlo. Y así, ustedes si leen en esto, van a ver otras cosas también que he puesto, pero esas son algunas de las cosas que yo aconsejaría a cualquier que está estudiando, que me han resultado de mucha ayuda. Entonces, después de esto de las preguntas de buscar palabras, también busco en un diccionario sobre la historia, busco los textos paralelos y así cuando hago esto tengo un entendimiento mucho mejor. Es una disciplina que realmente vale la pena. Pero ahora quiero me preguntaron si tenía reglas y yo tengo que trabajar más con reglas cortas que hay tantas cosas que no vamos a tener tiempo de ver, pero eso es y eso lo mencioné, la lectura de Martínez. No les va a ayudar mucho. Bueno, es del señor Martínez, es un español que escribe muy bien sobre el estudio de la Biblia y tiene el título y el nombre de Javier del libro de Martínez. Pero algunas reglas básicas de la hermenéutica bíblica, muchas personas han hecho listas. Yo tomé listas de 2 personas. Uno era un señor Lund. Dice
Una de las reglas, bueno, algunas de las reglas nosotros hemos visto, casi todas realmente, pero en mis apuntes no son tan cortas, no son tan sintéticos, y en esas reglas sí. Entonces, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Cuál es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. En cuanto sea posible, tome las palabras en su sentido usual y ordinario. No ir buscando cosas raras antes de tratar primero con lo que es normal y ordinario. Así se comienzan las sectas, ¿no? Buscando las cosas raras en vez de tratar de tomarlas en su sentido normal. 3. Es del todo preciso tomar las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. O sea, tengo una palabra, hay que entenderlo dentro de su oración, ¿sí? Dentro de este contexto. Y 4. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto. Y 5. Es preciso tomar en consideración el objeto o designio del libro o pasaje en que ocurren las palabras o expresiones oscuras. 6. Es necesario consultar los pasajes paralelos. 7. Es necesario entender el texto a la luz de las ideas paralelas en las Escrituras. Y finalmente es preciso acudir al tenor general, o sea, las enseñanzas generales de las Escrituras o la analogía de fe. Bueno, ustedes ven que han estado por todo este curso, que hemos hablado de todo esto, pero eso está expresado de una forma muy corta, y es bueno cuando uno está estudiando tener a mano una lista que ayuda a acordarte qué es lo que tiene que hacer. Y bueno, luego otra lista tomada de Sproul. La Biblia debe leerse como cualquier libro. La idea de esto, de uno, es muy similar al número 2, de Lund, en cuanto sea posible. O sea, no leer la Biblia como un libro mágico, un libro místico. No leer la Biblia como si estuviera lleno de significados ocultos. Y en ese sentido, leerse como cualquier libro. 2, dice Sproul, lea la Biblia existencialmente. ¿Qué quiere decir él con esto? Que la Biblia fue escrita a personas que no estaban enfrentando problemas abstractos. Ellos estaban enfrentando problemas concretos, reales. Y cuando leemos la Biblia, es hermosa la teología y la teología sobre nuestro Dios. Pero no es simplemente para decirlo, sino es para vivir esto frente a las cosas que nosotros enfrentamos. Y punto 3, o regla 3, las narraciones históricas deben ser interpretadas por el método didáctico. ¿Qué es esto? Entonces tenemos, por ejemplo, cuando el ejemplo que yo daba en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés, eso es algo que pasó. ¿Cómo lo interpretamos? Lo interpretamos a la luz de lo que dice en las epístolas, y así para interpretarlo. El hecho de que y hay grandes partes de la iglesia hoy en día que dicen que toman cualquier texto, algo que pasó en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, y dicen, eso pasó, eso fue obra de Dios, hasta ahí bien, pasó y es obra de Dios. Y de ahí dicen, y Dios nunca cambia, por lo tanto, debemos esperar que Dios va a seguir haciendo todas estas cosas todos los días. Entonces, y también es cierto que Dios no cambia. ¿Pero qué está mal? Dios no cambia, pero Dios cambia su forma de obrar. Dios siempre lo mismo. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces,
leer la parte histórica de la Biblia como si fuera una licencia a hacer cualquier cosa que pasara en el pasado que tiene que pasarse ahora, creo que es equivocado. Pero ¿cómo vamos a evitar esto? Es cuando leemos los textos históricos a la luz de las partes didácticas, especialmente las epístolas. 4. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. A veces pensamos que hay algo en un texto que no está muy claro y tratamos de entender lo que no está tan claro, pero tenemos que tener cuidado y esa parte que es implícito tiene que explicarse por lo explícito, lo que está diciendo explícitamente. Regla 5, determine cuidadosamente el significado de las palabras. Bueno, estudiar cuidadosamente las palabras en su texto. Esa parte, note la presencia de paralelismos. Esa es la parte de la poesía hebrea que no hemos podido ver. Note la diferencia entre el proverbio y la ley. Otra vez, Sproul está haciendo énfasis en los géneros literarios. Un proverbio no es la misma cosa que la ley. 8. Observe la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. Y especialmente para nosotros en el Nuevo Testamento, porque nosotros nos toca predicar toda la Biblia y vamos a predicar la ley, pero como vimos, tenemos que interpretar la ley a la luz de cómo Cristo y los apóstoles interpretaron la ley. 9. Tenga cuidado con las parábolas. Bueno, eso es un buen consejo. Y tenga cuidado con la profecía. Esa palabra batídica simplemente quiere decir futura. Tenga cuidado con la profecía sobre el futuro. Lo que no quiere decir Sproul aquí es que no se debe predicarla. Hay personas que ven que algunos teólogos han hecho cosas extravagantes con la profecía sobre el futuro y entonces para no caer en ese error no hacen nada. Otra vez, el uno es un error y el otro también es un error. Tenemos que tratar de ser sensatos en la profecía sobre el futuro. Bueno, esas son algunas reglas y cada vez que enseño esto, lo termino y digo, tengo que cambiar. Así que la próxima vez, pero probablemente ustedes no van a escuchar esto la próxima vez. El próximo grupo no sé dónde va a ser. Yo voy a hacer un poco más con las reglas, porque creo que va a ser de un poco más explicación y tal vez agregar algunas reglas más. Pero esto es lo que tengo y si tuviéramos otro día podríamos hacer la parte de la práctica. Eso ha sido, la práctica ha sido muy disfrutable. Cada vez que, eso ya es la quinta vez, las primeras 4 veces pasamos casi un día entero, 2 veces, fue un día y medio entero estudiando, los estudiantes estudiando un texto. No que yo estaba al frente haciendo el estudio piloto, sino que ellos mismos estaban y yo estaba circulando y ayudando y fue muy lindo. Pero tal vez en algún momento en el futuro podemos hacer esto aquí también, hacer una práctica exegética que sería muy disfrutable y muy práctico para la edificación de la iglesia.